me dicen que apague la cámara. No quiero tocar nada, Marian. No quiero tocar nada, Marian, así que no te enojes, ¿está? Bueno, sigo hablando, bueno. Llegué hace 3 años a las constelaciones, yo trabajaba en una empresa en la parte de recursos humanos, y bueno, a partir de ahí yo tenía muchos problemas porque yo estaba en la parte de capacitación, y cuando iba a visitar a todos los grupos que tenían en la Argentina, siempre tenía distintas problemáticas y tenía muy poco tiempo para saber por dónde tenía que empezar a trabajar. Entonces llegó un día un asesor a la empresa donde yo trabajaba y bueno, me sugirió ir a un taller de constelaciones familiares. De ahí hice la formación durante 2 años, y después de esos 2 años me dediqué un año prácticamente a tratar de ver todas las personas que hacían constelaciones empresariales, y bueno, obviamente empecé a trabajar con distintos grupos. Estuve trabajando durante 6 años con constelaciones familiares en empresas. Y bueno, fue muy interesante porque bueno, podía trabajar, porque cada vez que iba a un grupo en una empresa tenía los representantes, y bueno, íbamos planteando distintas dinámicas, y la manera en el que yo trabajaba era que las personas, se llama una constelación encubierta, no sabían a quién representaban. El único que sabía a quién representaba a cada uno era yo, y bueno, y a partir de ahí podíamos saber de dónde se estaba trabado, cuál era la problemática o cuál era la dinámica que teníamos que seguir. La verdad que fue un trabajo espectacular, bueno, lo sigo haciendo. Hoy más tranquilo, porque prácticamente trabajo mucho sobre constelaciones familiares, pero bueno, siempre en todos los talleres me aparecen lo que son las constelaciones de empresas, o en algún caso también la cuestión de la profesión. Muchas veces creemos que la profesión está orientada hacia un lugar, o porque viene de un legado familiar, o bueno, todas las cosas que de alguna manera empezamos a trabajar, empezamos a dilucidar para poder ayudar a los demás. ¿Bien? ¿Me vienen escuchando bien? Se fueron todos ahora. Bien. Bueno, ¿cuáles son en realidad, cuáles son sus inquietudes? Esta es una herramienta que permite ayudar a todos de alguna manera. Yo les puedo dar un ejemplo de trabajar en una empresa, en una gerencia, por ejemplo, y bueno, trabajar con la gerente y con toda su gente, y me decía que había un gran problema de conflictos entre 2 empleados, que no sabía cuál era el que originaba o cuál era la problemática de la oficina, y que obviamente que había bajado muchísimo el rendimiento. Cuando empezamos a trabajar, lo que vimos que había una tercera persona, que era otra empleada, otro compañero, que en definitiva era que estaba metiéndose en el medio de los conflictos, pero no figuraba. Obviamente cuando empezamos a trabajar, empezamos a mover y a trabajar con la gente, esto fue impresionante cómo se fue mejorando las distintas problemáticas de la persona. Eso es trabajar en una gerencia, ¿bien? Lo más importante en todo esto es que quien trabaje, por ejemplo, en un trabajo de una empresa, por ejemplo, si vamos a trabajar en una empresa, lo importante es trabajar con el dueño, ¿bien? ¿Por qué? Porque en cierta manera, la energía del dueño es tan fuerte que es la que en definitiva va a llegar a modificar los cambios que hay que hacer, ¿bien? Me pasó una vez en España, llegué a España y una amiga me dice: Matías, tengo un amigo que tiene una problemática en su empresa, era una empresa que le había heredado de su papá, y con esa herencia que había heredado de su papá, había heredado una gerente general que era, de alguna manera, en su momento había sido parte bueno, como novia del padre, y que había llegado a la gerencia general, bueno, obviamente teniendo el acercamiento con el papá. Bueno, entonces mi amiga
enseguida me dice a ver qué es lo que podemos hacer, porque obviamente la empresa estaba creciendo y esta gerente lo que hacía era bajar todos los rinders que tenía que dar. Entonces lo que agarró, me hizo todos los comentarios y yo le sugerí armar una constelación con toda la gente. Cuando llegó a la empresa, pregunto quién es el dueño de la empresa, me dicen el dueño de la empresa no está arriba en la oficina, cualquier cosa que lo llame. Entonces yo lo que planteé es que era muy importante que el dueño de la empresa estuviera ahí viendo cómo se desarrollaba todo el taller, porque eso es lo que a mí me permitía poder abrir el campo y poder trabajar con todos los empleados. Bien, lo que hice, hablé con el dueño, le expliqué qué es lo que íbamos a hacer y cuál iba a ser la dinámica y que la solución yo se la iba a contar, qué era lo que se movía al final del trabajo. Bueno, esto fue que estaban todos ahí, bueno, se empezó a mover. Lo que se vio primero es como que esta mujer lo que buscaba era un reconocimiento, ¿está? Y bueno, lo que se hizo en primera parte fue un reconocimiento por haber aportado todo lo que aportó a la empresa y que era una persona muy importante. Siempre en todos los trabajos, no importa qué haya hecho esa persona, siempre es importante remarcar y resaltar que algo hizo por esa empresa, ¿bien? Y que si esa empresa estaba donde estaba, era porque ella también había sido parte. Entonces, dije todas estas frases que se le dicen, de reconocimiento, de aceptación, de que es parte de la empresa, ¿bien? Y que bueno, que en definitiva se le agradece por haber estado todo ese tiempo y por todo lo que dedicó el tiempo y toda la historia. Cuando está el agradecimiento y el reconocimiento, es como que la persona ya cumplió con algo muy importante, que es lo que todos buscamos como seres humanos y como que todos buscamos cada vez que vamos a un trabajo, ¿está? Uno busca un reconocimiento, muchas veces el reconocimiento lo ven muchos como un reconocimiento de dinero, ¿está? Y a veces no es el reconocimiento de dinero lo que uno busca es el reconocimiento de las personas. Esto también se asocia mucho con la cuestión del padre, ¿no? La relación con el papá, siempre ese es el reconocimiento del papá que uno siempre busca en el jefe, ¿bien? Esto es por la jerarquía que esto tiene y todo lo que lleva por atrás. Y bueno, entonces seguimos trabajando y bueno, lo que se fue viendo es que esta persona, la que la representaba, se largaba a llorar, como muy feliz de que era reconocida, no como la novia del dueño, sino como una persona que había aportado cosas a la empresa. Y bueno, a partir de ahí empezamos a ver quién sería el próximo gerente. Bueno, todo esto lo hacía yo sin consultar nada, sino iba viendo a ver cuál era la dinámica que se iba planteando. Porque obviamente, al ser constelación encubierta, nadie sabe quién representa a quién. Yo lo que hago son frases que voy diciendo, te reconozco, te agradezco, y bueno, y ahí está todo el agradecimiento del dueño, que le agradece hacia las personas, y también tener en cuenta muchas veces al fundador, que en este caso sería el padre de la persona. Bueno, a partir de ahí empezamos a ver quién podía llegar a ser el gerente, el gerente que podía llegar a reemplazar o a ponerse, y bueno, se apareció una persona, estuvo un tiempo, pero no estaba tan segura, y después cambié a otro, y bueno, fuimos viendo. Bueno, terminó la constelación, me junté con el dueño de la empresa, le expliqué lo que había visto. El dueño de la empresa me dijo que esta persona, para sacarla, había que ponerle mucho dinero porque había estado 25 años en la compañía y obviamente al tener un sueldo tan alto le era mucho dinero, que la idea era ver si se podía arreglar. Entonces yo le dije que lo que necesitaba esta persona era un reconocimiento de él, ¿está? Como parte importante de la empresa, y un agradecimiento y toda la historia. Y bueno, entonces lo que hicimos y organizamos fue una fiesta para sus 25 años de reconocimiento. Y bueno, después de esa fiesta, esta persona, esto del otro, decidió retirarse, llegando a un buen convenio de dinero, ¿está? Y bueno, realmente el dueño de la compañía me dijo, con el 20% de lo que yo le tenía que pagar, pude cerrar esta negociación con esta persona, ¿no? Que para él le parecía algo imposible porque esta persona estaba muy bien parada y muy bien asesorada desde afuera de la compañía.
Por eso es muy importante el reconocimiento. Siempre cuando alguien va a sacar a alguien o va a hacer un proceso o esto o el otro, es muy importante utilizar los recursos que uno tiene. El trabajo con Bien, siempre lo que es el trabajo, la obligación, siempre está relacionada con el papá, ¿está? La mamá es la que en definitiva, por qué está relacionada con el papá? Porque el papá es el que en definitiva te va a mostrar el mundo, te va a bajar la obligación, te va a dar todas las cuestiones que es lo que nosotros necesitamos para seguir. Entonces, muchas veces nos toca que estamos con el jefe enojado, ¿bien? Que nos molesta o no nos gusta o esto o el otro. Siempre hay una gran problemática, como siempre digo. Cuando uno está enojado con el jefe o cree que es mejor que el jefe, es porque está enojado con el papá. Entonces, tiene que hacer un trabajo de reconocimiento con el papá y hacer todo un trabajo de aceptar, ¿me entendés?, que ella es la hija de quién y que debe respetar la jerarquía. En una empresa, en un trabajo que hizo Bergelinger en un momento, les cuento otra experiencia, fue en México, estaba IBM, ahí son todos directores, había más de 30 directores, y bueno, y había gran problema de comunicación. ¿Bien? ¿Qué era lo que pasaba? El último gerente que entraba en la compañía, ¿qué es lo que pasaba? Se ponía como el más importante porque era el gerente comercial. ¿Bien? ¿Qué era lo que pasaba? Al él ponerse en un primer lugar, todos los demás puestos, toda la gente estaba muy molesta, gente que se quería ir, gente que no se sentía reconocida, entonces había un gran problema en la comunicación, porque la comunicación veía que no había un respeto a la jerarquía. Entonces, todo era un problema de comunicación, de no respeto, de no reconocer. Entonces, ahí lo que se pudo ver es que lo importante en la jerarquía no es quién es el primero, quién es el más importante en la compañía, por ejemplo, en los gerentes. Bien, sabemos que está el gerente general, que es el coordinador, pero después los gerentes no tienen una jerarquía por puesto, ¿está? Sino por una cuestión de llegada. ¿Quién es el primer gerente que llega a la compañía? ¿Bien? ¿Por qué? Porque esto lo que te muestra es que el gerente, el primer gerente que llegó a la compañía, es el que más experiencia tiene y el que más conoce a la compañía. Entonces, la importancia que remarca todo esto es que cuando uno toma un gerente, ¿bien? O cuando uno se cambia a otra compañía, lo primero que tiene que preguntar es quién es el gerente que tiene más años en la compañía. Esto es lo que hace, o por ejemplo, te hablo de gerente o, por ejemplo, compañeros de trabajo, o depende de qué te vayas a desarrollar, ¿está? Pero por ejemplo, en los gerentes, lo que vos vas a preguntar, ¿quién es el gerente que es cuál es el gerente más antiguo de la compañía? Entonces, de ahí uno lo que va es reconocer que él estuvo antes que vos. ¿Bien? Y que de él tenés que aprender y que tenés que ver las cosas desde otro lugar. Entonces, por ahí, este gerente, ¿me entendés? Es gerente de mantenimiento, ¿está? Pero es el primer gerente. Ahí es como reconocer la jerarquía de esta persona, que es la persona como más importante de la compañía. Y bueno, y ahí empecé a entender muchas veces que, por ejemplo, empleados que son, por ejemplo, el de ordenanza, el de la entrada, ¿bien? Que son personas que por ahí tienen 40 años en la compañía y obviamente que conocen todo el funcionamiento de la compañía. Entonces, cuando vos llegás a un lugar que te abre la puerta y que le preguntás, ¿cuánto tiempo hace que estás en la compañía? ¿Bien? Y él te dice, yo hace más de 40 años que estoy en la compañía, o estoy desde que se abrió. ¿Bien? Entonces, el que vos llegues y le digas, bueno, te reconozco como parte de esta compañía, bien, y te reconozco como el gran, de alguna manera, mentor de todo lo que se ha ido logrando, ¿está? Entonces, empieza a haber una dinámica tan impresionante y una movilización tan importante, porque todo lo que buscamos con nuestro trabajo es el reconocimiento. ¿Bien? ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? Bien, en una constelación de empresas, bien, es una constelación mucho más dinámica, mucho más rápida, bien, que lo que se busca son buscar dónde están los conflictos y obviamente que los conflictos son más rápidos de solucionar. ¿Por qué? Porque en una familia uno tiene una historia. Entonces, muchas veces una constelación, la mayoría,
vamos a tener claro que hay entre un 70 y un 75% que las empresas son familiares, ¿está? Por eso muchas veces en una constelación empresarial la vinculamos con una familiar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque está parte de la familia y parte de la empresa. Entonces como que si no destrabamos lo familiar, tampoco podemos destrabar lo de la empresa. Entonces como que hacemos una constelación de empresa-familia. ¿Bien? ¿Qué diferencia hay? Es que en una empresa es mucho más dinámica, ¿bien? La resolución es más rápida, ¿bien? Cuando vos mostrás a la persona, al jefe o al dueño de la compañía, el dueño es el que toma automáticamente las decisiones y empieza a modificar. ¿Bien? En una familia es mucho más lento, ¿bien? Un trabajo de... Por eso yo siempre trabajaba en constelaciones empresariales o configuraciones empresariales, ¿por qué? Porque la dinámica era muy rápida. Cambiás automáticamente el campo, imagínense que hay un campo que se llama un campo de información y eso es lo que nos permitía ir, es más rápido destrabar todo. Cuando uno trabaja con la familia, no trabajamos con una generación, trabajamos con todo el árbol. Bien, trabajamos con la mamá, con el abuelo, con el bisabuelo, con el tatarabuelo, bueno, y con el tatarabuelo, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Trabajar desde otro lugar con otra dinámica totalmente diferente, ¿está? Entonces, bueno, de alguna manera las dinámicas son mucho, a ver, se pueden ver y lo que vos tenés que fijarte, por ejemplo, en una familia, ¿quién es la jerarquía más importante? El papá, ¿bien? En una empresa es el dueño o el gerente o quien está arriba, ¿está? O en este caso, lo que uno tiene que ver también es quién es el empleado más antiguo de la compañía, ¿bien? Porque de ahí uno va a poder tomar y aprender, porque va a conocer la historia de la compañía, ¿bien? Eh, Bien, después es como hay que, para que puedan entender muchas veces muchas dinámicas, hay que vivirlas, ¿está? Porque yo les puedo contar muchas cosas, pero si uno no ha ido a un taller de constelaciones o ha vivido una situación de movimiento y toda la historia donde es representante, es muy difícil poder muchas veces explicarlo a través de una conferencia. Sería bueno que aquellos que puedan asistir a algún taller de los que doy yo o de los que dan todos los consteladores, hay muy buenas personas, traten de buscar siempre gente que tenga formación. Si el trabajo está relacionado con el padre, y si ese padre no tiene cerrado algún tema con su padre, ¿quién hereda el tema? Bien, obviamente, date cuenta que vamos a suponer, yo no tengo cerrado algo con mi papá, ¿bien? Yo no respeto la jerarquía, no respeto a mi papá, ¿bien? ¿Qué es lo que pasa? Va a venir mi hijo, ¿me entendés? Y va, de alguna manera, va a ver cómo yo actúo con mi papá. Como yo no respeto a mi papá, ¿bien? ¿Quién se va a poner en el lugar de mi papá? Mi hijo. ¿Qué es lo que pasa en una empresa? Si yo no respeto al jefe o al gerente, ¿qué es lo que yo creo? Que yo soy mejor que el gerente. Entonces, él hace todo mal. ¿Quién hace todas las cosas bien? Yo. Y obviamente, voy a estar todo el tiempo en conflicto y enojado y voy a tratar de buscar el reconocimiento, que nunca va a existir. ¿Por qué? Porque yo no lo respeto. ¿Está Santiago? Entonces, es tratar de empezar primero, cerrar la historia con el papá. ¿Bien? De decirle, bueno, ahora te reconozco como mi papá, te reconozco que vos estás antes que yo, te reconozco que yo solo soy tu hijo, te reconozco que todo lo que yo soy es gracias a vos, ya que vos me diste la vida, ¿bien? Entonces, es hacer todo un reconocimiento. Siempre en todo lo que es los trabajos de empresa, ¿bien? Y de muchas veces de la profesión, es muy importante todo el tiempo el reconocimiento. ¿Bien? Muchas veces elegimos una profesión porque nuestro papá nos dijo, bueno, quiero que seas médico como yo. Y vos decís, pero a mí, yo 2 años y me desmayo, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos por ser leal a ese sistema, decís, bueno, mi abuelo fue médico, mi papá es médico y yo tengo que ser médico. Pero bueno, después terminó siendo un médico clínico, un médico, ¿me entendés? Como estudioso, que esto y que el otro, pero no te dedicaba a la medicina en puntualidad o dejar la medicina y te pones a dedicar a otra cosa. El miedo a perder el trabajo, ¿qué representa? Bien, el miedo es que en realidad todo el tiempo está esa necesidad de que vos te sientas segura de lo que vos haces. Porque si vos estás todo el tiempo sintiéndote que vas a perder el trabajo, ¿cuál es la sensación? Es que estás insegura, no te sentís cómoda, no te sentís bien. Entonces, siempre cuando uno siente estas cuestiones de inseguridad, es muy importante
ver cómo uno busca el equilibrio. Y el equilibrio es en tomar el papá y a la mamá. Entonces lo que uno hace, se sienta en la silla, ¿bien? Y pone al lado derecho, ¿bien? Lado derecho, que es al revés de la cámara que está saliendo, ¿bien? Pones a tu papá. Y al lado izquierdo a tu mamá, ¿bien? Entonces ahí es como que toda esa inseguridad va a bajar un montón, ¿bien? Y vas a decir, bien, yo hago mi trabajo bien, lo que busco es que mi papá y mi mamá me apoyen, ¿bien? Y que lo que yo hago, de alguna manera, me permita fluir, ¿bien? Es como ese miedo, es como que si no todo el tiempo vivís con miedo y no podés accionar, no podés hacer nada, no podés fluir y todo lo que haces es pensando que te van a echar del trabajo, Mariana. ¿Está? Eh, Bien, claro, ¿qué es lo que pasó ahí, Santiago? Es lo que yo te estoy planteando. Vos como hijo tomaste el lugar de tu papá. ¿Bien? Entonces vos lo que le tenés que decir a tu abuelo, ¿bien? Agarrá y poner una silla, bien enfrente, y le decís a tu abuelo, querido abuelo, te agradezco por todo lo que hiciste por el sistema familiar, yo solo soy tu nieto. Y nada más. Todo lo que tengas que solucionar con mi papá se lo dejo a ustedes dos. Yo solo soy su nieto. Y pones otra silla donde vas a poner a tu papá, ¿bien? Y le vas a decir, querido papá, hasta hoy sostuve todo el conflicto del abuelo que vos tenías con el abuelo. A partir de hoy te lo dejo a vos y al abuelo. Yo solo soy tu hijo y soy el nieto de tu papá. ¿Bien? Como ordenar esa jerarquía. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es como que vos saltaste de hijo de tu papá al hijo de tu abuelo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tu papá se ubicó en el lugar de tu bisabuelo. Porque no respetan la jerarquía. Entonces es muy importante empezar a repartir. ¿Qué nos recomendás para hacer una constelación empresarial? Hay muchos consteladores que tienen una estructura empresarial. Bien, eso es muy importante, Romina, que traten, porque en todos los que es consteladores hay mucha gente que es psicóloga. Entonces cuando vos no tenés una experiencia empresarial, ¿me entendés? Muchas veces no entendés el organigrama de una empresa o la forma como se trabaja en una empresa. ¿Está? Entonces es muy importante que traten de buscar por ahí psicólogos o gente que haya trabajado en empresas, que tenga asesoramiento en empresas. Hay gente muy interesante. Por ejemplo, la persona que me asesoró en su momento fue David Fell, que es un psicólogo, asesor de empresas y constelador ahora. Realmente él también es como que tiene la estructura y entiende la estructura donde está basada. Entonces es muy importante buscar gente que pueda de alguna manera tener la estructura. A ver, muchos consteladores en sus constelaciones hacen constelaciones empresariales, ¿está? Lo que pasa es que te van a faltar muchas cuestiones de estructura. Trata siempre de buscar una persona orientada o que tenga una profesión afín, ¿está? Gracias, Romina. Sandra, ¿qué pasó cuando un hijo no reconoció, no quiere reconocer nada de su papá? Bien, en realidad ahí hay una negación que el problema lo tiene, en este caso Sandra, lo tiene tu hijo con vos, ¿está? ¿Por qué? Porque el reconocimiento que él está esperando es que el permiso que tiene que dar la mamá para que pueda tomar al papá. ¿Bien? Entonces, muchas veces está enojado y no sabemos por qué, y no busca ese reconocimiento y no quiere saber nada con el papá. ¿Por qué? Porque la mamá está enojada con el papá, ¿entendés? Entonces, llega a ese punto de que busca todo el tiempo el permiso de la mamá para que pueda saludar o de alguna manera buscar esa referencia del padre. Es muy importante en esto, Sandra, es ver cómo las mamás, bien, influyen muchas veces en la cuestión de los hijos, ¿está? ¿Por qué? Porque los hijos somos leales a las mamás, bien, entonces lo que hacemos, estamos direccionados todo el tiempo con ese permiso, y que esa mamá, si yo me voy con mi papá, dejo de ser leal y me pongo en peligro. Entonces, por esa lealtad que tienen los hijos, todo el tiempo lo que hacen, buscan ese permiso o esa bendición
que deben de dar las madres para que tomen a su papá. Y si no tiene papá ni mamá, bueno, Verónica, a ver, no importa, vos naciste de un papá y de una mamá, ¿bien? Entonces, vos internamente, en tu corazón, cuando a vos te engendraron, estaba tu papá y tu mamá, ¿bien? Entonces, lo que uno tiene que hacer es sentir esa sensación, ¿está? A ver, muchos no tenemos al papá y a la mamá vivos, ¿está? Pero lo que uno es sentir que ellos están y que los están acompañando todo el tiempo. ¿Bien, Verónica? Marisa, Matías, si una empresa o fábrica está montada sobre un lugar donde ahí falleció un tío, ¿tiene algo que ver con el funcionamiento de la empresa? A ver, Marisa, es muy importante el de reconocer ese tío, ¿está? Porque obviamente que parece como que es parte de la empresa. ¿Bien? Seguramente hay recursos de ese tío y hacer como un ritual, ¿está? De reconocimiento, de agradecimiento, de ver qué es lo que se puede hacer, ¿está? Y bueno, ver a ver qué es lo que de alguna manera es la aceptación, ¿está? Y lo que eso te va a permitir es que fluya la energía desde otro lugar. Un segundo, un segundo. Disculpen. Bueno, disculpen. Eh, bien, entonces lo que tenés que hacer con ese tío es reconocerlo, bien, no sé, podés ponerle una placa, bien, como que es parte de la empresa, y ver a ver qué es lo que se puede hacer, Marisa, ¿está? Pero bueno, es más que todo es reconocimiento. Se darán cuenta que van a escuchar todo el tiempo ese reconocimiento, ¿bien? Y que son como parte de la empresa. ¿Por qué? Porque es lo más importante y la aceptación, que son las palabras que son como los puntapiés de una constelación empresarial. Romina, lo voy a estar haciendo el 16 de, bueno, después pueden entrar en mi Face
con mi página, que ahora seguramente Marian les va a ir levantando mi página, y ahí están todas las fechas. No se escucha, María Fernanda. Bueno, tendrás que levantar el volumen. ¿En qué caso los chicos no pueden recibir en una profesión o que se pueden atribuir a las causas? Los chicos no pueden recibirse. Bien, yo lo puedo con ellos para sus hijos. Entonces, muchas veces uno no quiere estudiar esa carrera o, bueno, hay distintas que no le permite a uno terminar la carrera. Una de las cosas es, me gusta la carrera que mi papá me eligió. Y la otra es, muchas veces es el trabajo que uno tiene que hacer con el papá y la mamá, el permiso que uno tiene que pedir al papá y la mamá. ¿Por qué? Porque cuando a uno le faltan muy pocas materias para recibirse y le cuesta muchísimo terminar, es porque en definitiva no puede ser, hay una gran lealtad con esa mamá o con ese papá. Hay que ver de dónde viene la historia, ¿bien? Entonces lo que hace ese hijo no puede ser más que su papá o que su mamá. Él no puede tener un título, ¿bien? Que tiene su mamá o su papá, ¿está? Por ejemplo, yo he trabajado con chicos que no pueden terminar la secundaria. Entonces cuando empezás a trabajar y empezás a ver los chicos, ¿qué es lo que te muestran? No, mi mamá o mi papá no terminó la secundaria. Entonces ellos como que producen un auto boicot, ¿está? ¿Por qué? Porque lo que necesitan ellos es que el papá y la mamá le digan, aunque yo no haya terminado, mi gran deseo es que vos termines y tenés mi permiso para poder ser mejor que yo. Y de la misma manera pasa con las carreras. En la última, creo que de los talleres, me tocó trabajar con un chico en Jujuy, si no me equivoco, con un chico que le costaba terminar un terciario. Entonces cuando empezamos a ver, su mamá no había podido terminar el terciario. Bien, entonces lo que hicimos fue que trabajara para reconocer y pedir el permiso a esa mamá, bien, para que pudiera terminar el terciario y eso que lo que le permitiría es un mejor vivir y toda la historia. Bueno, hizo todo el trabajo y creo que de algunas cuestiones se empezó a liberar y le empezó a ir bien en la historia, ¿está? Por eso les digo que es muy importante el trabajo con los papás y con las mamás. Por ejemplo, fíjense, todo el tiempo es, obviamente yo les voy a contar de historias, bien, que me pasaron, pero bueno, es importante que cada uno por ahí vea qué es lo que le va pasando en el sistema familiar de cada uno, ¿está? Mariel. Bien. Lo más importante en una empresa, Mariel, que vos querés armar con tus hijas, siempre hay que ver quién tiene la idea. En el caso que la tengas vos, siempre tenés que tener la mayoría. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esto lo que te va a permitir a vos es poder manejar de alguna manera la empresa. Y obviamente, ¿quién va a poner los fondos para iniciar esa empresa? Entonces, seguramente los fondos los vas a poner vos, podés poner la idea a tu hija y podés poner el trabajo a tu otra hija, ¿bien? Pero lo importante es ver quién pone los fondos y quién es en definitiva la primera que origina esa sociedad. Es como ver, como digo, bueno, cuál es la importancia. Y darle siempre una importancia de jerarquía. Siempre hay una persona que es la más importante. ¿Bien? Porque en una potente, ¿está? Siempre hay un presidente el que dirige la empresa, ¿bien? ¿Por qué? Porque a esa persona es la que tenemos que dirigir. Entonces es muy importante tener claro quién va a ser el presidente, ¿bien? Lo que sí aparece después como vicepresidente o director de la empresa, que pueden ser tus hijas, ¿está? Si vos me preguntás, María, yo lo que haría es, en principio me pondría yo como presidente, tendría la mayoría, que es muy importante, ¿por qué? Porque vos podés tomar las decisiones sola, ¿está? Y no tenés que estar negociando todo el tiempo con una de tus hijas. ¿Bien? A ver, esto es lo que yo consideraría. Siempre dicen en la historia que las medias son para los pies, ¿está? Ni un 50, siempre un 51, siempre tener la mayoría. ¿Bien? Y el 33, 33, 33, el problema es que si tus dos hijas se ponen en concordancia, se enojan con vos y vos estás en un lugar de debilidad. ¿Bien? Y, a ver, más que todo son cuestiones preventivas, ¿está? Lo que vos tenés que marcar es que si vos pones la plata, sos la que tenés la mayoría. O la que traes la idea. ¿Bien? Eh,
Me parece, se fue. Sí, me había ido al baño. Marisa, gracias, gracias. Eh, Sociedades entre hermanos, ¿es reconocido el mayor o el que más trabaja? No, a ver, lo más importante en una sociedad entre hermanos, bien, vamos a suponer, yo tengo varias sociedades con mis hermanos, nosotros somos 5 hermanos. Pero bueno, en una sociedad entre hermanos, eh, a ver, es muy importante, a ver, ¿qué es lo que pasa? Si esta empresa la armamos entre hermanos es una cosa, ¿bien? Pero si esta sociedad viene armada desde arriba, desde los padres, es totalmente diferente, ¿bien? ¿Por qué? Porque en definitiva, los padres, vamos a suponer, esto es una empresa familiar y mi hermano empezó a trabajar antes que yo, ¿bien? Ella, por estar más tiempo en la compañía, tiene más jerarquía, ¿está? Es como que llegó antes que yo, ¿bien? Eh, Puede ser que yo venga y trabaje más que él, pero él, de alguna manera, está antes que yo en la compañía y entonces tiene más jerarquía que yo. Tiene, no sé si son más derechos, como que yo lo tengo que respetar. Por ejemplo, yo tengo a mi hermano mayor. En la empresa él entró a trabajar antes. Si cuando yo entro a trabajar en la empresa, primero lo tengo que reconocer a él. Es como un sistema familiar. ¿Quién está primero antes que yo nazca? Bien, que están mis hermanos, y después vengo yo. Gracias a que ellos estuvieron, yo puedo estar. Es como el tiempo de reconocer, aceptar. ¿Bien? Eh, Quiero armar una empresa, ya lo dije. El dinero, el trabajo. Mucho no llega bien a fin de mes. ¿Qué se puede hacer? ¿A quién tengo que reconocer? A mamá. A la mamá y la mamá de la abundancia, como dice la historia, ¿está? Hay un trabajo muy importante de reconocer, de aceptar y de tomar a la mamá. Porque la abundancia la da la mamá, como la empresa la da la mamá, ¿está? Entonces, tomar en cuenta qué es lo que vos querés. Y cuando vos hagas un pedido, ¿bien? Hace un pedido bien explícito, porque lo que veo, Marisa, es que por ahí vos es como que todo el tiempo haces pedidos, ¿está? Como por lo que vos me planteas acá, lo que vos haces todo el tiempo es, bueno, yo quiero tal cosa, pero bueno, tampoco no son bien explícitas, ¿está? Es como que tenés que trabajar más la intención y qué es lo que querés en definitiva. Porque eso es lo que te va a permitir poder llegar a tu objetivo más fácil, ¿está? Das mucha vuelta. A ver, Mariel, ¿no me pusiste arriba que son mis hijas? Bueno, por mis hijas. Pensé que eran dos por eso, Mariel. No, no, quédate tranquila. Por lo que vos me escribiste, ¿está? Eh, bueno, pueden ser 3 hijas, bueno, pero supuse que eran 2 hijas. Pero es muy importante lo de la sociedad y trates de que tomes en cuenta la problemática de, de poder hacer ese trabajo con tus hijos, ¿está? Bien, cuando hay un gerente bien que se va mal, bien, por ejemplo, yo he trabajado con empresas que han estado a punto de quebrar, bien, o con cuestión de una empresa que lo que presentó estaba por presentar quiebra o convocatoria, porque obviamente su cuestión se había ido muchísimo y no podía generar toda una cuestión financiera, todo lo que era la cuestión financiera, es como que este gerente de alguna manera sostenía toda esa situación financiera. Entonces, me tocó trabajar con una empresa muy grande. Esta empresa estaba desarrollando toda una expansión y en esa expansión se quedó sin financiamiento financiero. Entonces, lo que venía viniendo era como que, bueno, se venía a presentar una convocatoria o quiebra. Bueno, entonces lo que hicimos, trabajé con el dueño de la compañía y lo que hicimos es poner a toda la gente y a este gerente supuestamente que habían sacado de la compañía y que se había ido mal, lo puse en el medio de la historia. Bueno, es impresionante cómo la lealtad de todos los empleados estaban todos dirigidos a él y no al dueño de la compañía, ¿está? Entonces, la frase que decía este gerente, que le salía a decir era, si no estoy yo, la empresa no funciona.
Si yo me fui, esta empresa se funde. ¿Bien? Porque ese es el deseo. La historia es cómo uno empieza a trabajar y a reconocer. Entonces, lo que hice, decir al dueño de la compañía es, te agradezco por todos los años que estuviste en la empresa, por todo lo que aportaste, ¿bien? Por todo lo que hiciste. Y de hecho, lo que me decía el dueño es que cuando él lo había sacado, le había pagado muy buena indemnización, ¿está? Que a él le extrañaba todo esto. Entonces me dice, mira Matías, la historia es que tengo que resolver en un mes y medio, qué es lo que voy a hacer. Cuando empezamos a ver todo el trabajo, había uno de los gerentes que cuando hace todo este proceso de despedir a este gerente y toda la historia, hasta el gerente general, este gerente se va. Entonces me dice el dueño de la compañía, Matías, este gerente está prendido en varias cuestiones de la empresa, ¿bien? No se va a ir nunca. Bueno, le digo, mira, esto es lo que apareció acá, yo te voy a explicar, te voy a mostrar lo que en definitiva me está mostrando. Bueno, entonces trabajamos, hicimos todo el trabajo, se recuperó lo que se veía, que esto y que el otro, entonces cuando terminamos la constelación, el dueño de la compañía me dice, mira Matías, yo me voy 15 días de viaje, ¿bien? Vamos a ver qué es lo que pasa en estos 15 días. Si no, yo en un mes tengo que tomar la decisión de presentarme a quiebra o convocatoria con todos los proveedores. Bueno, la cosa es que a los 15 días me llama y me dice, Matías, sorprendente. Digo, ¿qué pasó? Me dice, se acaba de ir el gerente que yo te decía que no se podía ir. Acaba de presentar la renuncia. Y bueno, y ahí el dueño de la compañía empezó a confiar en el trabajo. Esta compañía no solo que no fue a convocatoria ni a quiero, sino lo que empezó fue a hacer una negociación con los proveedores, ¿bien? Y hoy una de las compañías más importantes en su rubro, ¿está? Desencuentra todo lo que se dio vuelta, el reconocimiento, la aceptación, el ver qué era lo que se podía generar. Si uno confía en esta herramienta es muy fuerte, ¿bien? ¿Por qué? Porque lo que te muestra es una visión para adelante. Entonces lo que vos haces, en cierta manera, al reconocer a este gerente, da vuelta toda la energía y empieza a fluir totalmente la comunicación y esto y el otro. Yo, por ejemplo, a otra persona lo que hice lo mandé a llamar al gerente y que se lo dijera personalmente, ¿está? Y realmente fue mucho más rápido. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es el reconocimiento. No es una cuestión de plata muchas veces, ¿está? Estoy preocupada. Bueno, quédate tranquila, todo va a estar bien. Eh, a ver, siempre en todo lo que es la cuestión de empresas es muy importante por ahí pararse dónde uno está, qué lugar ocupa en una empresa, ¿está? Si uno es un empleado en la empresa o si es jefe o si es gerente, bien, uno lo que tiene que entender es quién está arriba, cómo tengo que trabajar linealmente, si tengo compañeros que están en la misma línea que yo, tengo que ver cuál es la aceptación, así como también si soy el dueño de la empresa, ¿está? Yo lo que tengo que ver, si soy el dueño o el presidente de la compañía, bien, y yo soy jerárquicamente el que está arriba. Entonces, todos los que están abajo mío, de alguna manera soy yo el que coordina y el que confían en mí. Entonces, es muy importante que empiecen a ver cómo se va sintiendo si cada uno se va poniendo en su lugar. Y esto es como que empezar a ver las cosas y empezar a ver la visión desde otro lugar. Y muchas veces fíjense cuál es la relación que tienen con su papá y la relación que tienen con su jefe. Yo siempre digo, hay gente que termina un trabajo, presenta la renuncia y a la semana le sale otro trabajo. Entonces cuando yo pregunto cuál es su relación con su papá, me dicen, es muy buena la relación con mi papá. ¿Está? ¿Por qué? Porque también de alguna manera me lleva y también trabajo con la mamá, ¿está? Pero es muy importante el reconocimiento del papá y la mamá. Ustedes cuanto más trabajen con el papá y la mamá, el reconocimiento, la aceptación, la jerarquía, que ellos están antes que ustedes y toda la historia, es como que uno se tranquiliza muchísimo y uno empieza a confiar en uno. Porque hay un problema de todo esto que todo el tiempo uno está demostrando. Es la búsqueda del reconocimiento, la búsqueda del reconocimiento del papá,
la búsqueda del reconocimiento de mamá, el éxito, ¿bien? Entonces lo que uno tiene que empezar a hacer es como empezar a relajarse, a disfrutar, a ver las cosas desde otro lugar, a disfrutar de la vida. Bueno, la historia es dónde vos te ubicás con tu papá en esa empresa, ¿está? ¿Por qué? Porque obviamente tu papá siempre va a ser el dueño de la compañía, ¿bien? Y va a ser tu jefe. Y a su vez, cuando no estés en la compañía, va a ser tu papá. ¿Está? Entonces, ¿cómo vos usás todo el tiempo esa relación y no mezclas las situaciones? Porque muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa? Yo que trabajaba en la empresa con mi papá, muchas veces confundimos, ¿está? Entonces, cuando empezás en una discusión, se mezclan situaciones. Entonces, lo más difícil es poder separar que sos hijo y que sos el empleado. ¿Bien? Entonces, es como muy importante poder separar. ¿Por qué? Porque si no, se suma todo lo que les va pasando. Y obviamente que se vive peleando, porque no pueden separar lo familiar de lo empresarial. ¿Bien? Si vos vas a la empresa, se tienen que plantear las cuestiones de la empresa. ¿Bien? Y cada tema que se toque o que se tome, ¿me entendés? Que se hable desde ese lugar. Y vos respetando la jerarquía de tu papá. Si vos puedes respetar eso, es mucho más fácil. Y no vas a vivir peleando, sino lo que vas a hacer es empezar a construir una relación laboral con tu papá y una relación de papá a hijo en tu casa, o en la casa de tu papá. Bien, Mónica, ahí la gran cuestión es que vos le tenés que dar el permiso para que puedan reconocer a su papá. No importa que tengan un papá exitoso o no. ¿Por qué? Porque todos creemos que el éxito pasa porque tu papá sea exitoso. No. El primer punto, y esto siempre lo hablo y lo digo, es que las madres tienen que dar el permiso para que los hijos puedan tomar a los padres. O sea, a partir de ahí, los hijos pueden tomar al papá y pueden reconocer. Más allá de que tengan una mamá que sea una mujer exitosa, que sea el referente, que sea lo importante. Sí, podemos tener de referente a la mamá, pero nunca perder de objetivo la relación con el papá. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si no, ahí es donde empezás el gran dilema, que sos papá y mamá. Entonces es un gran trabajo que está haciendo esa mamá por no darles el permiso o la aceptación de que tomen ese papá. Así que traten de cuando hagan esas cosas, ¿bien? De reconocer a ese papá, darle el permiso a ese hijo para que tome a su papá. A ver, para él es el mejor papá, ¿bien? Y si lo elegiste vos, en este caso, Mónica, ¿está? Entonces, que esté arriba, abajo o en el medio, no importa. Si está en el éxito, si está en el fracaso o está en stand-by, no importa. Para él, lo importante es que es su papá y que él puede tomar de eso lo que hay. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que vos le vas a hacer? Lo vas a liberar para que él tome lo que haya y que va a ser más importante de lo que vos creés, ¿me entendés? De todo lo que vos le puedas dar. ¿Por qué? Porque ahí va a tomar lo que tenga que tomar. ¿Bien? Aunque vos después le estés dando todo el tiempo y tratando de cubrir todas sus necesidades. ¿Bien? Pero bueno, tenés que relajarte, tenés que permitir que ellos tomen a su papá, tratar de trabajar desde otro lugar, de relajarte un poco más, ¿está? Bien. Si tu padre no trabaja con vos, igual para mi éxito laboral, lo tengo que reconocerlo. Sí, totalmente. A ver, Marisa, el secreto del éxito con el trabajo es con el papá. Y vamos a decir, yo con mi papá no me hablo. Bueno, fíjate a ver qué es lo que puedes hacer para reconocer a tu papá. Mi papá hizo muchas cosas malas. Bueno, no importa, es tu papá. Y es tu mejor papá. Y es el mejor del mundo. Y es el único. Sí, bueno, pero me abusó. No importa, reconocelo. El gran enojo con los hombres. Fíjate todas las relaciones que va surgiendo, Marisa, ¿está? Siempre hay que hablarlo al papá. Haya hecho lo que haya hecho. Y vos vas a decir, es nefasto. Sí, tu papá es nefasto, pero sigue siendo tu papá. Siempre hay que honrarlo al papá. Tu papá, me vas a decir, mi papá mató. Bien,
Entonces explicarle cómo un niño de 5 años va todos los sábados a ver a su papá en la cárcel. ¿Por qué su papá? Porque es su único papá. Y más allá de que haya matado a alguien, él no es nadie para juzgarlo. Porque vos lo que tenés que hacer es tomar. ¿Bien? ¿Me entendió, Marisa? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Para la cuestión de miren, hay otra cuestión importante. ¿No? Cuando a veces estamos en distintos colegios, por ejemplo, el poder terminar la escuela o terminar o hacer una profesión, muchas veces cuando hemos tenido varios colegios, o por ejemplo nos hemos mudado, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos hemos enojado porque mi mamá me mandó a otro colegio sin preguntarme, ¿bien? Entonces, después viene el fracaso escolar o el fracaso universitario, ¿por qué? Porque siempre me quedé con una decisión de mi mamá, de mi papá, que no estaba de acuerdo. Entonces, eso me molestó muchísimo y es como me cerré que en esa etapa de mi vida. Entonces, como importante eh, ver qué es lo que nos hacía. Pero bueno, fue tu mamá y eso es lo que uno otro tipo de energía. Y que en ese accidente por su culpa murió una señora. Que vos, una señora. Que cuando este accidente no se escucha nada, esta computadora no, si no se escucha, a ver, en ese accidente que estás hablando, vos, bueno, pasó un accidente, vos mismo lo decís, que culpa de ese accidente, por ahí tu papá estaba en un estado sobrio y por esa culpa mató a una persona. Pero vos no sos nadie para juzgar a tu papá, ¿bien? Solamente sos la hija, ¿está? Y vos no podés tomar como un lugar de vengadora, ¿me entendés? O de perpetradora, ¿me entendés? Contra tu papá. ¿Bien? Vos, acá en este caso, no estás para juzgar, estás para tomar. ¿Bien? Tu papá hizo algo que no está bien, pero bueno, para eso está la justicia, ¿me entendés? Que va a determinar. Vos no sos nadie para venir a decir, dejá de ser mi papá porque mataste a una persona. Nunca. Porque pase lo que pase, siempre va a ser tu papá. Y vos tenés que tomar ahí y acordarte de todos los buenos momentos que tuviste con tu papá. Es como, eh, no fue a ver, Marisa, por eso te estoy diciendo. Entonces, ¿cuál es la historia? Por eso lo vas a jugar a tu papá. Tu papá es un gran hombre. Y gracias a tu acción, nace con tu papá. Y agradecerle todos los esfuerzos. Pero pone a tu papá que todos los demás para que decir que tenés la cuarentena. La cuarentena es que durante lo vas a llamar y le vas a decir, sé todo lo que sos en la... ¿Bien? No se entiende. ¿Qué no entendés, Marisa?
Ah, el audio se corta. Ay, Dios mío. Bueno, no sé qué les puedo. ¿Se escucha? Bueno, a ver, Alejandro. eh, Alejandro, obviamente que en este sistema que dice, sí, mi casa fue de mi abuelo paterno, mi padre se fue, y acá vivo con mi madre, mi hermana, mi padre se fue con otra mujer, con otros hijos, ¿qué hacer para romper con la mala vibración? Porque mi papá peleé, no sé qué significa peleé. Bueno, a ver, Alejandro, lo más importante es primero reconocer a tu abuelo, ¿está? Y agradecer que todo lo que vos sos, ¿está? Es por haber tenido a tu papá. ¿Bien? Entonces, lo primero es el reconocimiento por jerarquía. Al abuelo, después a tu papá, ¿bien? Y muchas veces los papás, ¿qué es lo que hacen? Se van, se separan de la mamá, ¿por qué? Porque una de las partes no están disponibles, ¿está? Por eso hay que ver, Alejandro, puntualmente en una constelación, cuál es la dinámica de la familia, ¿está? Porque yo te puedo hablar de un caso, pero seguramente que cuando yo muestre una constelación va a ser totalmente diferente, Alejandro, ¿está? Entonces, creo que hay que tener en cuenta en reconocer al abuelo, que gracias al abuelo que hizo la casa y que fue el papá de tu papá, bien. Y lo que vos tenés que decir es, yo ahora reconozco a mi abuelo, reconozco a mi papá, reconozco a mi mamá, está, y reconozco a las mujeres del sistema. Y reconozco a los hombres del sistema. Y mírenme con buenos ojos cuando yo decida hacer mi vida y ser feliz. Sin miedo. ¿Bien? Eh, Dice Romina, pero ¿cuántas preguntas es la Romina, che? ¿Qué pasa si tengo una empresa de petróleo y la tengo a la venta, pero no confío? ¿En quién no confías? En el vendedor. Bueno, el problema no es que no confío en el vendedor. El problema es que en este caso sería el intermediario. El problema es qué pasa con el dueño de la compañía, ¿está? Siempre hay que tener claro que si el dueño de la compañía confía en este vendedor, bien, vos no podés hacer nada. Lamentablemente tenés que esperar hasta que el dueño de la compañía decida cambiar el intermediario. ¿Por qué? Porque mientras esté este intermediario, uno no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el dueño de la empresa, lo que te pregunto, Romina, es si la empresa es tuya. ¿Está? Entonces, si vos sos un gerente, ¿me entendés? Vos ahí podés accionar y podés correr. Pero el problema es que si el presidente pone a alguien, o el dueño pone a alguien a la venta de intermediario, no podés hacer nada. ¿Por qué? Porque todo lo que haga te va a jugar en tu contra. Marisa, lo de la cuarentena, es muy importante la cuarentena. Puedes hablar con tu papá y decirle que fuiste al psicólogo y que te mandó a hacer una cuarentena. La cuarentena consiste que durante 40 días vos tenés que llamar a tu papá y agradecerle y reconocerle todo lo bueno que ha hecho por vos. Entonces, las sensaciones las vas a tener acá en el pecho, ¿está? Como es la aceptación de querer, de abrazarlo y de quererlo, ¿está? Entonces ahí lo que vas a correr toda esta cuestión, este prejuicio que vos tenés, que no te está sirviendo para nada, sino para lo único que te sirve es para estar enojada con la vida, con tu papá, con tu jefe, con todo el mundo, ¿está? Entonces es el reconocimiento, el de hacer las cosas para adelante, el de ver cómo podés tomar a tu papá y aceptarlo tal cual es. No lo juzgues. Vos no venís a este mundo para juzgarlo. Cuando alguien juzga al papá, se pone arriba de él. Quiere decir que te pones en el lugar de tu abuela. ¿Bien? Eh, pelea la casa. Y obviamente que la va a pelear a la casa. Pelea porque en definitiva la casa es de él. ¿Bien? Y en definitiva tu mamá supuestamente quiere el 50%. Lo que hay que ver, Alejandro, es
ese reconocimiento. Si vos lo reconoces a tu papá, Alejandro, ¿está? Las cosas, todo se baja, todo ese nivel de agresión y de enojo que tiene tu papá, ¿está? Porque para lo que quiere tu papá es ahora sacarlo a ustedes. ¿Bien? Entonces, lo que tiene que de alguna manera ver tu mamá o ver con usted cuál es la mejor cuestión para seguir. Porque que te quedes para estar todo el tiempo peleando no te sirve, ¿está? Porque la casa está a nombre de tu papá, como un bien heredado, ¿está? Y a veces es necesario correrse y empezar de cero, de vuelta. No quedarse ahí atado a una situación que lo único que te va a crear son más conflictos, Alejandro. Porque uno dice, bueno, sí, pero tengo mi casa. No, en definitiva no es tu casa. En definitiva es la casa de tu papá porque la heredó él. Y bueno, y de alguna manera, no sé cuántos años tenés, Alejandro, pero seguramente tenés algunos años y seguramente tu papá cree que ya hiciste la historia. Bien, hay una sociedad de estrés. Cuando hay una, Diego, cuando hay una sociedad de estrés con el mismo porcentaje que debe ocupar el lugar del presidente. No entiendo. ¿Qué es lo que me querés preguntar, Diego? Cuando hay dos partes y están en 50 y 50, siempre alguien tiene que ocupar el lugar del presidente. ¿Bien? O de gerente o de cosas. Por ejemplo, una CRL, la CRL, ahí son todos socios gerentes. ¿Bien? Con un porcentaje de esa sociedad. Ahí no necesariamente puede haber un presidente, ¿está? Pero en una SA siempre tiene que haber un presidente y ese es el que va siempre a tomar las decisiones. Bien, ¿me queda hacer alguna otra pregunta? Bueno, gente, puedo seguir hablando toda la noche, pero bueno, creo que ya es una buena hora para ir cortando. Espero que estén todos muy bien. Eh, Como siempre digo, agradezco a este servicio que me brinda esta página de conferencias, Aprender a Volar. Realmente uno sigue aprendiendo muchas cosas porque, bueno, desde su pregunta también uno va generando inquietudes y aprendizajes. Así que bueno, les agradezco a todos por todo el tiempo que he estado. Lo siento por la comunicación al principio que costó en poder conectarme. Voy a tratar la próxima vez de conectarme más temprano para estar online más temprano. Así que bueno, les deseo lo mejor. No los voy a estar viendo hasta el año que viene, así que aprovecho un gran abrazo, desearles a todos una feliz Navidad y un feliz año nuevo y que el 2016 se cumplan todos sus sueños. Un abrazo grande y ya muchas gracias. Ale, anda a centros, antes que me vaya, a centros de constelaciones. Ahí, no sé de dónde sos, Alejandro. ¿De qué lugar sos? Si sos de Mendoza, y en Mendoza. Si no, entra al Centro Bergelinger de Argentina y ahí te vas a poder ver dónde podés aprender de México. Tenés el CUDEC. El CUDEC ahí enseñan, ponés CUDEC es una universidad, ahí en México, en Tlalnepantla, ahí hay un centro de formación y es bastante bueno que te puedan enseñar ahí constelaciones, Alejandro. ¿Está? Si no entra, sí, entra al CUDEC, poner la Universidad Emilio Cárdenas, bueno, todo eso ahí podés aprender constelaciones, Alejandro. Y es muy buena la formación que tenés ahí. Si no tenés otro centro, pero ese está avalado por Bergelinger. Bueno, de ya muchas gracias, los estoy viendo y buen año para todos. Que se me cumplan todos los deseos. Gracias.
Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos. Feliz año, muchas gracias por estar, hermosa conferencia. Y te agradezco, Matías, el haber participado. Buenas noches a todos y los esperamos el viernes. Gracias por el esfuerzo y feliz año, gracias por haber estado en la sala. A vos, Mónica. Ahora les dejo un video. Gracias.